Este es Roberto Matías y esta es su sierra, la de la Cabrera, la que une Sanabria y la Carballeda. Roberto es un ingeniero de minas que padece la fiebre del oro, una enfermedad que le ha llevado a recorrer cientos de kilómetros en la búsqueda de las cicatrices que el Imperio Romano dejó en este pedazo de paraíso. Ha sido mi principal línea de investigación en los últimos 20 años. Al día de hoy llevo cartografiados 1.500 kilómetros de canales de minería aurífera romana y mi trabajo más importante es precisamente haber cartografiado los de las médulas. ¿Qué te aportan? Pues cuando estás trabajando, ilusión, y cuando lo consigues, buscar un poquito más allá. Es apasionante, es casi como una droga. Cuanto más sabes, más quieres saber, más buscas y si encuentras, más avanzas en ello. Que es un lugar que a mí personalmente me apasiona y que pueda contagiar esa pasión al resto de la gente y que vean que esto es una obra única en el mundo. Pues aquí tenemos un canal completamente cortado en la roca. Es un caso excepcional, pero en este tramo es donde más lugares de este tipo podemos apreciar. Vemos la anchura, 1,20 m, 1,30 m, no siempre es exactamente regular porque al picar el terreno la naturaleza no lo hace homogéneo. Y observamos una cosa muy importante, la altura del muro de cierre. El agua no alcanzaba este nivel, andaría por 60-40 centímetros y esto nos dice que es como era el canal realmente. Todos los huecos que vemos aquí estaban rellenados de piedra para el cierre del agua. El agua se los ha llevado a lo largo de 2000 años, pero tenemos aquí la evidencia de cómo era realmente un canal. Imaginémonos todo esto ya no solamente reconstruido, sino lleno de agua. Lleno de agua era algo espectacular. Y esas cintas de plata que eran capaces de suministrar más de 50 millones de metros cúbicos anuales a las médulas. Por lo tanto, los romanos tenían la materia prima para su explotación sin ningún problema. Los canales fueron uno de los grandes objetos de estudio de Roberto Matías. Él ha sabido interpretar el paisaje generado a partir de la búsqueda del oro. El lago Carucedo, por ejemplo, es una masa de agua con un perímetro de más de 5 kilómetros y una profundidad de 9 metros. Cada verano se llena de gente dispuesta a refrescarse, pero muy pocos de esos visitantes son conscientes de que este no es un lugar natural, que en realidad no debería estar ahí. En cambio, Roberto conoce su misterioso origen. Nos encontramos en el lago de Carucedo, en el oeste de la provincia de León, en el Monumento Natural de las Médulas. Sin embargo, no es natural este lago. Se trata de un lago provocado por los conos de estériles de la mina de las Médulas, que cerraron los valles, se fue acumulando el agua y ha dado lugar a espacios tan interesantes como este. El proceso del mineral de las médulas, de los sedimentos auríferos, obligaba a convertirlo en una masa de lodos que se evacuaba en los valles laterales. Nos encontramos a unos 2 kilómetros de los aluviones auríferos de las médulas y esos aluviones fueron procesados por los romanos. Ellos tenían que evacuar millones de metros cúbicos de estériles, de escombros que no tenían ningún interés. Los echaban con el agua a los valles que había laterales. Donde nos encontramos, probablemente en época romana, habría más de 20 metros libres que ellos rellenaron y al cerrar el valle hicieron una barrera y el agua se fue acumulando con el paso del tiempo, dando lugar a esto. Soy Roberto Matías, ingeniero de minas, llevo años estudiando las médulas, sus canales y su modo de explotación y nos encontramos en el lago de Carucedo, un entorno natural actualmente que sin embargo tiene como origen la explotación de las médulas. Las médulas es un lugar privilegiado donde confluyen historia, ingeniería y medio natural. La historia y la ingeniería han ido unidas y han explotado la mayor mina de oro del Imperio Romano, 2000 años después considerado un espacio natural protegido. Tenemos que ver en las médulas el yacimiento, las galerías y por supuesto el lago de Carucedo. Al igual que sucede con el lago Carucedo, los canales también encuentran su sentido gracias al agua. Hace 2000 años por aquí corrían diferentes caudales que finalmente confluían en las médulas.
Hoy son dos fiebres las que se unen sobre la piedra labrada hace 2 milenios, la de Roberto Matías y la de un grupo de pioneros entusiastas. Ellos son Everent y esta es su sierra, la de la Cabrera, la que une Sanabria y la Carballeda. Ellos padecen una fiebre, pero es diferente a la de Roberto. Tienen adicción a las pedaladas, a las cuestas y a unos paisajes radicales que hace 2 milenios se enfrentaron a la ambición de uno de los imperios más poblados de la humanidad. Para nosotros los canales romanos es la antesala de las médulas, es todo lo que hay detrás de las médulas, que es la parte desconocida de las médulas, como nosotros solemos decir, la parte que la gente no conoce, y la parte fundamental en ese caso, porque sin los canales nunca hubieran existido, en este caso, las médulas. Un entorno privilegiado para desconectar, para vivir una experiencia única a través de la bicicleta eléctrica, y para nosotros ahora mismo los canales pues es el lugar donde queremos pasar mucho tiempo trabajando. Entonces, pues bueno, a ver si tenemos suerte. Nosotros somos Everent, somos una empresa de gente joven de la zona, no solo yo pues soy uno más, que estamos tratando pues eso, de a través de rutas en bici eléctrica, dar a conocer el territorio. Detrás de Everent hay mucha gente, hay muchas empresas, muchos alojamientos que están apoyando el proyecto aquí en la zona de la Cabrera, intentar poner en valor los canales y la comarca de la Cabrera, que es una gran desconocida para la gente, y que, pues eso, que el día de mañana podamos trabajar aquí, en la tierra que nos gusta y haciendo lo que nos gusta. Hoy la vida de la Cabrera avanza a 2 velocidades. Una rápida, a golpe de pedal, es la que pone un punto de picante y adrenalina a cada segundo, la que busca el reto. La otra también busca, pero a un ritmo más pausado, meditado y analítico. Es esa que lee el entorno para identificar aquello que no es obra de la naturaleza. Aquí podemos observar las huellas de los picos. Esto tiene 2000 años de antigüedad, pero como está a cubierto de la mayor parte de los elementos meteorológicos, se conserva perfectamente. Y nos dice que los romanos perfilaron la pared, aquí se ve una huella todavía del escalón, para conseguir lo más recto posible y que el agua no tuviese ningún problema en la circulación. Es impresionante cómo se puede conservar esto después de tanto tiempo. Las herramientas estaban muy afiladas, muy cuidadas, los cortes son muy finos. Necesitamos conservar esto porque son las huellas de la ingeniería de las personas, gracias a que alguien pensó en diseñar un sistema de abastecimiento para explotar el mayor yacimiento del mundo antiguo. Gracias a que esas personas lo pensaron, estas son las huellas que nos dejan para el resto de la posteridad. Esto es muy importante que nadie lo olvide, y yo creo que todos los ingenieros de minas del mundo deberían de conocer lo que hicieron los romanos aquí. Después de su uso como canales, se aprovecharon todos los tramos posibles para el servicio de las poblaciones, y aquí vemos la huella de los carros que a lo largo de los siglos ha dejado esta entalladura tan profunda. Es característico de cuando un canal se convierte en camino, se llaman carriles, que la circulación de los carros ha dejado esa huella indeleble. Es una forma de conservar y a la vez reutilizar. Todo un ejemplo de desarrollo sostenible. Hoy la gente de Everent se ha plantado con sus bicicletas eléctricas en la pequeña localidad de Llamas de Cabrera. Desde aquí se puede acceder a una de las rutas más desconocidas, pero también más antiguas de la península ibérica. Una red de caminos que se construyeron hace 2000 años, pero no para el tránsito de personas, sino para el discurrir del agua, que aquí, en la provincia de León, se convirtió en un elemento tan valioso como el oro.
Nuestro proyecto comienza en las médulas y esto es una parte fundamental de las médulas, o sea, es la antesala a lo que significó la mina de oro. Queríamos llegar un poco más allá de lo que significa la mina de oro y eso nos llevó a conocer pues, toda la red hidráulica que está en un entorno privilegiado y algo único, ¿no? en el mundo. Nosotros somos de aquí, de un pueblo cercano y conocemos los canales desde hace varios años, pero son hace aproximadamente 2-3 años, junto con las bicicletas eléctricas, cuando empezamos a investigar un poco los canales, a interesarnos por la historia, por todo aquello que significó. Yo lo digo muchas veces que es como viajar a la Roma de aquellos siglos, ¿no? Poder recorrer en la bicicleta los tramos que recorría el agua en aquellos años. Es una experiencia, pues eso, de un viaje a la antigüedad pues, impresionante. Realmente es nuestro proyecto, ¿no? Mezclar deporte con un contexto histórico y poder ofertar eso, una experiencia única. Las Médulas fue la mayor mina de oro del Imperio Romano. Sustentó el poder de Roma con el oro que de aquí se extraía gracias a la ingeniería hidráulica desarrollada en la época y que permitía captar agua a cientos de kilómetros y traerla hasta este lugar. Una obra que 2000 años después aún puede ser contemplada. Las Médulas es un inmenso yacimiento de oro, pero la única manera de extraer el oro de ese yacimiento es tener agua. Si no tenemos agua, no tenemos oro. De esta forma, los romanos, metiendo agua en las médulas, fueron capaces de explotar un inmenso yacimiento de más de 400 millones de metros cúbicos. Para ello tuvieron que hacer 700 kilómetros de canales. Hoy seríamos capaces de hacer una red de canales semejante, pero con los elementos que tenían hace 2000 años, hoy sería tanto como llegar a poner un pie en Marte, equivalente a eso. Tiene una importancia de primer orden internacional, tanto en época pasada como actualmente. Tenemos 6 canales romanos desde este punto de vista. El más abajo se encuentra en la carretera, es el inferior, que llegó a la parte más baja de las Médulas, a la altura de entre Salas de la Ribera y el pueblo de las Médulas. Y luego tenemos la secuencia principal de canales que podemos ver en la montaña, el C1, el C2, que van agrupados. Después pasamos al C3 y C4, que también van agrupados, y por último, aunque no se aprecia desde aquí, tenemos el canal C5, que es un aporte de agua extraordinario. Tanto el C1 como el C2 explotan la parte más baja de las médulas y el C3 y C4 la parte más alta. Lo que hoy podemos ver en el Circo de Baliñas, eso se explotó con esos canales. Son una profunda huella en el terreno que posteriormente a su utilización como abastecimiento de agua de las médulas fueron empleados como caminos de acceso a los valles entre poblaciones e incluso largos recorridos a través de toda la Cabrera. Gracias a esa conservación posterior a su uso como caminos, es posible hoy circular por ellos. Quedan muchos tramos todavía ocultos que es necesario conocer y descubrir que de algún modo forman un conjunto único en el mundo. De este modo podemos aprovechar de nuevo esos canales para hacer rutas de senderismo en un entorno privilegiado. La sensibilidad por los canales empieza a partir del año 2000 aproximadamente, cuando diversos organismos y asociaciones llaman la atención de la Administración de que los canales es un hecho muy importante y que es necesario conservar. La primera cartografía apareció en el año 2004 y al día de hoy tenemos ya diferentes trabajos donde sabemos que los canales de las médulas tienen una red de 700 kilómetros de extensión. Si os parece, hoy podemos recorrer un tramo del canal C1, el que tiene los cortes más espectaculares de toda la red hidráulica, en un recorrido de apenas 1,5 kilómetros, donde podremos ver la esencia de esta incomparable red hidráulica minera. Perdón. Lo que diferencia la bicicleta eléctrica de la convencional es que asiste la pedalada, cuenta con un motor y con una batería y se regula en este mando selector de aquí. En la parte posterior se enciende y después consta de 4 modos. Pues la ayuda es más o menos, ¿vale? Después es una bici totalmente normal con sus cambios, freno atrás, freno adelante. Estas son
modelos doble suspensión, que quiere decir que tienen suspensión delantera, mucho más cómoda para la espalda. Al final es una bicicleta normal y corriente que ayuda. Que ayuda con un pequeño motor. Eso y un es. aspecto impresionante, sí, sí, ciertamente. Pues nos ponemos los cascos y comenzamos con la ruta, si te parece. Adelante con ello. Hoy tenemos un guía de lujo, ¿no? Bueno, los romanos ya hicieron el trabajo antes. Muy bien. Venga, pues vamos a... Entonces la subida esta que tiene mucha pendiente. Sí, entonces lo que vamos a hacer es poner el plato alto y nunca dejar de dar pedalada, ¿vale? La bicicleta siempre va a responder con el motor, nunca dejamos de dar pedal y siempre va a empujar hacia arriba. Sin Perfecto. modo turbo siempre. Muy bien. Con el turbo entonces. Sí, con el turbo. Gran parte de esa extensa red de canales romanos hoy forma parte del GR 292, un camino que ahora, además de a pie, también puede ser redescubierto sobre las bicicletas eléctricas de Berent. Mirad aquí esta zona. ¿Veis cómo ha cambiado el terreno ya por completo? Ese corte en ángulo recto es lo que nos indica ya que estamos ante una obra del hombre. Entonces, estamos por un canal convertido en camino. Fijaros este pequeño resalto que nos da ya una referencia. De aquí a allí venía el agua. Aquí había un muro de más de 90 centímetros de altura y se mantienen muchos restos como esto, muchísimos, muchísimos. Es una obra verdaderamente impresionante y todo esto a pico, a mano. Uno por uno, todo sin ningún tipo de explosivo ni nada. Esta roca es fácil, entre comillas, picarla, pero hay otras que hay que calentarla con fuego para desintegrarla, y así no hay otra forma. Si ponemos en un montón toda la tierra que tuvieron que mover los romanos para hacer los canales de las médulas, cubriríamos la gran pirámide de Giza, casi 3 millones de metros cúbicos picados. Pero las médulas tenían mucho oro, era muy importante. No sabemos todavía. Haría falta mucha excavación arqueológica en los castros para ver un poquito, pero calcula un siglo, no más. No os podéis imaginar la magnitud que tiene, ¿no? Si cortas el agua donde entra, tarda 3 días en vaciarse. 3 días en vaciarse, eso hay que controlarlo de alguna forma. Todavía no sabemos cómo. Vamos adelante. Este es el canal 3, que tiene 150 kilómetros de longitud, la segunda conducción más larga de la antigüedad. Sistemáticamente en todos los canales está cortado en ángulo recto, perfectamente definido. Luego tenemos que ver las huellas de los picos. Aquí, si no hubiese líquenes, se verían perfectamente las huellas del picado. Y luego en el fondo también se aprecian las huellas de los picos. Hasta aquí podemos definir que esta es una parte del canal. Si esto no existiese y se hubiese llevado el muro, veríamos los asientos que hicieron para que el muro no deslizase. Esos dos elementos son imprescindibles para identificar que esto es un canal de minería aurífera romana. En este punto el canal está convertido en camino, de tal forma que conservamos lo que es el paso del agua. Aquí estaría el muro y para abrir camino han tenido que derribar parte del muro, la parte superficial, y han allanado todo conservando este carril. La construcción de los canales es muy simple. Tienen que hacer una parte del canal cajeado en la roca para garantizar su estabilidad y la parte exterior la cierran con un muro importante de 90 centímetros de altura y más de 1 metro de ancho, y en función del terreno puede llegar hasta tener 4 y 5 metros de altura para sentarlo adecuadamente en una serie de escalones, y a la vez el muro sirve de corredor de servicio. De este modo consiguen que 1,20 m de agua pueda circular por aquí por una superficie de 40 a 60 centímetros, más de medio metro cúbico por segundo. Evidentemente, primero hay que hacer una nivelación topográfica. Plinio nos dice que hacían una grosera para luego hacer una más fina, de tal forma que ya tenían establecido un recorrido previo, iban perfilando el terreno lo más posible fiable al trazado que tenían, y luego venía una segunda partida de personas que iban conservando la nivelación perfecta. La nivelación alcanza la excelencia, estamos hablando de apenas 2 metros por kilómetro.
es prácticamente inapreciable a la vista. ¿Por qué tiene que ser tan pequeña la nivelación? Porque de este modo el agua va despacio y no destruye el canal. La velocidad del agua es un peligro para el muro de cierre. Desde el aire, los canales romanos son como finos hilos que serpentean entre las densas masas vegetales y los profundos abismos. Creemos que el audiovisual es una parte muy importante de nuestra empresa. Como os dije, aparte de alquiler, hacemos producción audiovisual y la utilizamos sobre todo para promocionar el propio territorio en el que trabajamos y el servicio de las bicicletas. Sumado a esto, a que bueno, toda la gente que viene a hacer la ruta puede solicitar un vídeo recuerdo, un viaje al antiguo mundo, ¿no? A la Roma del antiguo mundo. Es un viaje en el tiempo donde pues rodando por estos lugares, rodando, andando, nosotros ofertamos bicicleta eléctrica, pero se puede hacer también senderismo, andando, rodando en bici, puedes recorrer pues eso, los lugares que el agua recorría en aquellos años, en aquellos siglos para llegar a donde llegaba. O sea, esto es una obra impresionante. Cada época del año cambia mucho, los colores, las texturas, todo. Es una cosa que no te cansa nunca y que todos los días descubres algo nuevo. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que aún están sin descubrir y nosotros cada ruta que venimos la disfrutamos de una manera diferente, así que no nos cansa para nada, nos sigue sorprendiendo. Si os fijáis bien, aquí tenemos la recreación del tramo de canal construido donde está en uno de los muros más altos que conocemos. El canal tenía un corredor de servicio para permitir su mantenimiento, un paso de agua de 1,20 m o 1,30 m, el muro como mucho tenía 90 centímetros de altura y llama la atención dos cosas, ¿no? La primera, la solidez del canal, y la segunda, cómo eran tan inteligentes de hacer esos pequeños retranqueos, lo que permite construir el muro sin hacer ningún tipo de andamiaje. Directamente utilizando el retranqueo puedes hacer cada tramo directo sin hacer andamiarte y menos en el vacío que tienes esa posibilidad. El muro tiene 2000 años y prácticamente no se ha deformado en todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese muro está asentado sobre una serie de escalones que luego los veremos más adelante para impedir que el muro deslice. Era una obra hecha con un cuidado extraordinario. En la Sierra de la Cabrera sobrevive desde hace más de 2000 años una de las obras de ingeniería más importantes y complejas jamás acometidas en la península ibérica. Una red de acueductos labrados en la roca a diferentes niveles y que en su conjunto se extienden a lo largo de más de 700 kilómetros hasta desembocar en las médulas. El ingeniero de minas Roberto Matías ha dedicado gran parte de su vida a investigar y documentar esta red hidráulica. Hoy recorre uno de los tramos más complejos acompañado por miembros del equipo de Everent en los alrededores de Llamas de Cabrera. Somos gente de aquí que vivimos a gusto aquí, nos gusta la montaña, nos gustan las tradiciones, estamos a gusto rodeados de nuestra familia, nuestros amigos. Entonces vimos aquí una oportunidad muy grande, ¿no? Y nuestro afán por vivir aquí, por crecer aquí, por montar nuestro negocio aquí, pues hizo que se afianzaran los vínculos a través, pues eso, de la bicicleta eléctrica, de la montaña. Nos gusta lo que hacemos y vivimos en un entorno privilegiado para explotar lo que hacemos. Nuestro objetivo es sobre todo dar a conocer esto, porque al final tenemos aquí a la puerta de casa ya no solo las médulas, sino los canales romanos, que es la antesala, ¿no? Es una de las mayores obras de ingeniería hidráulica del mundo antiguo. Y nuestro objetivo es ese, es traer la mayor gente posible, que el territorio sea sostenible por sí mismo, respetando el máximo la montaña. La primera vez que me subí a una bicicleta eléctrica vi que era diferente y que era una oportunidad para todo el mundo.
La bicicleta eléctrica al final lo que iguala son las condiciones. Es apta para todo el mundo, para que gente que no esté en una forma óptima pueda recorrer kilometradas sin apenas cansarse, sin estar en forma, disfrutando un poco más del paisaje. Y creo que es una combinación perfecta, es una manera de respetar el medio ambiente, pues como puede ser cualquier otra, combinando un poco toda la historia que tiene el lugar con un poco de deporte. Creo que es un plan inmejorable. La marcha sobre los antiguos canales se topa con las aguas del arroyo de Valdecorrales, el lugar perfecto para tomar aire. Un refrescón de agua siempre viene bien, ¿eh? En medio de... Hay pepitas de oro. ¿Qué hago aquí? Entre las piedras grandes hay arena y esa arena es aurífera, porque el yacimiento está ahí arriba, el yacimiento primario de Llamas de Cabrera. O sea que si vienes con tiempo incluso te puedes marchar con oro de aquí, ¿no? Fijo, Eso, fijo, te llevas un par de pepitas. por lo menos para verlo. Sí, sí. Y eso de la fiebre del oro, es verdad, se te queda grabado en la cabeza, el brillo del oro. Es ancestral, igual que cuando miras una hoguera te quedas así, el oro llama la atención. Aquí en la zona de la Cabrera tenemos proyectadas diferentes rutas a lo largo de los canales. Tenemos medidos 40 kilómetros de canales romanos que están en diferentes puntos, en Corporales, en Llamas, en Saceda, y después en la zona de Médulas y en el Bierzo también lo estamos trabajando. Una ruta asistida donde pues bueno, damos la confianza al cliente de que cualquier problema que pueda tener ya con la propia bici va a ser resuelto desde el minuto 1, y después pues explicarle y transmitirle ya desde nuestro punto de vista el valor que tiene para nosotros esto. Queremos también transmitir el valor histórico que tienen los lugares que visitamos. No es simplemente una ruta a la antigua usanza, ¿no? Sino parar en los sitios, conocer la historia que tienen esos propios lugares. Qué mejor que de la mano de Roberto Matías hoy, por ejemplo. Y en este caso es lo que te digo, es una actividad que combina historia, deporte y cultura, ¿vale? No es simplemente el hecho de subirte a una bici y pasear, sino entender que por las zonas que pasas son zonas que tuvieron una función muy importante en lo que es la historia de las médulas y de los propios canales. Como digo, a veces es recuperar los caminos, ¿no? Al final los caminos son importantes y todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Nunca mejor dicho. Mientras el equipo de Everent se refresca en las gélidas aguas del arroyo de Valdecorrales, Roberto Matías regresa a una galería que ya documentó hace más de 2 décadas y que demuestra la altísima destreza que tenían los ingenieros romanos que diseñaron esta red. Los canales de abastecimiento a las médulas se enfrentaron a diversos problemas de ingeniería y este es uno de ellos. El Canal 1, que abastecía al yacimiento en la parte más baja. El río que tiene que atravesar captaba mucha agua y llegaba a romperles el canal. Este túnel permitía que el exceso de agua del arroyo pasase por debajo del canal, de tal forma que el trazado del canal quedaba perfectamente asegurado sin ningún problema, garantizando el suministro de agua a las médulas. Y así preservaban la estabilidad del canal, que se ha ido deformando, ahora tiene un aspecto muy, digamos, arrosariado,
Se hizo una galería inicial y por aquí se metía el agua. Como el agua venía acompañada de piedras y cantos, pues entonces se ha deformado por completo la estructura. Aquí a contraluz, en este plano, podemos ver perfectamente el trazado original de la galería, que era trapezoidal, hecha a pico por encima, y cómo las paredes se han ido ensanchando. Se perfila, se puede seguir el trazado antiguo totalmente y luego se ha deformado por el paso del escombro. Esto parece algo muy elemental, pero hay que pensar cómo resolver el problema y hoy, actualmente, en el siglo XXI, haríamos una obra de la misma envergadura. Necesitamos preservar el paso de un canal, hacemos un aliviadero y que el sobrante nos pase por otro sitio. Ejemplos como estos hay muy pocos en el mundo antiguo, pero muestra el gran conocimiento que tenían los ingenieros romanos de este tipo de problemas. Los romanos eran verdaderos expertos en geotecnia. Eran capaces de estudiar el terreno y sus propiedades para construir túneles que resistieran el paso del tiempo. Los que forman parte de los canales les suponían el reto de poder resquebrajar la piedra. En las médulas la misión era más complicada, porque ya no solo se trataba de crear galerías, sino de hacerlas sólidas y relativamente seguras en un terreno que aparentemente no lo es. Y es que, aunque parezca increíble, galerías como esta son las que dieron lugar al complejo de las médulas. Nos encontramos en una de las galerías que hicieron los romanos para poder explotar las médulas. Esto se realizaba con herramientas de pico a mano para poder perforar la montaña. Aunque parezca muy sencillo, este material es bastante duro. Plinio nos dijo ya que era un material que suponía un problema para los mineros y que preferían picar piedras grandes que no este material tan fino. Para iluminarse utilizaban lámparas, lucernas, que iban colocando en estos nichos a medida que avanzaban en su progresión. Hay un entramado de galerías por donde se metía el agua de una forma específica y gracias a que este material se empapa es posible explotar yacimientos como las médulas. Para suministrar agua a las médulas, los romanos construyeron casi 700 kilómetros de canales en distintas fases. Mediante esa red hidráulica eran capaces de suministrar a las médulas entre 50 y 90 millones de metros cúbicos anuales, que es una cantidad de agua muy importante, acorde con las dimensiones del yacimiento, donde se explotaron más de 400 millones de metros cúbicos de material aurífero. Hoy en día las médulas es un monumento natural patrimonio de la humanidad. Pero si nos retraemos 2000 años, los picones solamente son el resultado de una obra de ingeniería pionera, avanzada y casi de ciencia ficción. Detrás del monumento se está descubriendo un entramado de obras que parece no encontrar fin. Este entorno es la consecuencia de una verdadera revolución equivalente a pasar de iluminar con velas a hacerlo con luz, o el cambio de la tracción animal a la de motor. Esta es la mayor obra de ingeniería de la humanidad en el siglo I. Hasta el siglo XIX el hombre no fue capaz de explotar minas de esta envergadura solo con la ayuda de la máquina de vapor. Sin embargo, los romanos, 2000 años antes, nos dieron este ejemplo de ingeniería. En estas galerías podemos apreciar a veces que el agua ha profundizado el suelo y es la forma en que trabajaban los romanos. La erosión del agua desestabiliza el macizo rocoso. En su momento el agua iba por la parte de arriba, va erosionando y llega un momento que el macizo se desestabiliza y cae hacia la parte abierta del cono central de las médulas. El oro en estos yacimientos no es visible, está en la masa de roca principal. Para poder extraerlo, teniendo en cuenta que apenas tenemos como mucho 1 gramo de oro por tonelada, necesitas someter esto a un proceso de lavado y extracción donde el oro por su peso se deposita en el fondo y todo el material se va con el propio agua.
El oro es muy difícil llegar a encontrarlo, pero si haces este procedimiento, todo queda concentrado en el sitio y es cuando puedes decir que has podido explotar el oro. Las médulas es todavía un misterio el procedimiento de explotación exacto de cómo pudieron los romanos extraer el oro de 400 millones de metros cúbicos de material. Todavía no sabemos exactamente cómo se hizo. Tenemos varias teorías, varias opciones, pero aún al día de hoy es un misterio para nosotros. Si seguimos investigando en las médulas, algún día llegaremos a desentrañar todos estos misterios. El aliviadero de Valdecorrales, un desagüe de alrededor de 15 metros de longitud, no es el único túnel excavado. Si este servía para evacuar el agua sobrante, un poco más adelante, otra galería atraviesa la montaña. ¿Veis esta piedra tan lisa? ¿No os llama la atención un poco? Pues sí, la verdad es que sí. Podéis tocarla y os des cuenta, esto no ha sido hecho con martillazos, ni más ni menos. Demasiado lisa, ¿no? Sí, esto solo se puede hacer con fuego, calentando la roca y obligándola a enfriar bruscamente con agua, o simplemente calentando y dejándola enfriar, la roca estalla y crea estas superficies abovedadas. Hoy damos un martillazo aquí y rebota el martillo literalmente. Es una roca durísima, es cuarcita. Esto hoy nos crea incluso problemas de perforación teniendo herramientas de diamante. Los romanos necesitaron hacer este túnel porque era mucho peor contornear la montaña, salía mucho mejor perforarla para acortar el recorrido, ¿no? Iniciaron en este material y en cuanto vieron un poco de material blando, siguieron por él. Por eso el túnel no es recto. Evitaban el material duro para hacer el camino más fácil y así continuaban con el agua. Sorprende que se conserve de esta manera y que todavía tengamos la oportunidad de verlo, ni más ni menos. Pues sí, pues la verdad es que sí. Las bicicletas continúan siguiendo el trazado del canal C1. Tras atravesar el angosto túnel de 13 metros, se dibuja un profundo e inaccesible valle. ¿Quiénes hicieron estos canales? ¿Se sabe algo de aquellas personas que arriesgaron su vida en favor del imperio? ¿Eran esclavos? ¿Quizá trabajadores cualificados de las sociedades prerromanas que vivían en la Cabrera? Casi al final del recorrido aparece lo que podría ser la respuesta. Si os fijáis en esta reproducción de una inscripción, nos dice que un tal Placo del pueblo de los Euros cortó el canal. Empleaban mano de obra indígena, adiestrada evidentemente por ingenieros romanos, para hacer este tipo de obras. Y hemos tenido la suerte de que alguien nos dejó su grafiti. Se puede apreciar el nombre, interciso, del pueblo de los Euros, Susicus ITC. Es una recreación de lo que se puede encontrar en un trozo del canal y para preservarla de cualquier tipo de vandalismo se coloca aquí la reproducción. Placo estuvo aquí hace 2000 años. Ahora son Roberto o Diego quienes han hecho de la Sierra de la Cabrera no solo su casa, sino su proyecto de vida. Puede que aquellos pueblos prerromanos tuvieran que poner todo su esfuerzo físico en la tarea, aguantar las manos encalladas, los días de calor o los fríos inviernos, pero fueron capaces de crear algo grande, casi eterno. Ahora son las cámaras de fotos, los drones y las bicicletas eléctricas quienes buscan el oro, y todo para que un imperio continúe escribiendo su historia, el imperio de la naturaleza,
de las ganas, del querer, el imperio de la Sierra de la Cabrera. Esto con una bicicleta normal sería un poco más difícil. Más que un poco. ¿Y eso que está en turbo? Sí, turbo a tope. Plato alto y no dejar de dar pedal. Y sube por las paredes. Bueno, hay subida de piedra también, subida técnica ahí. Sí, pero son piedras sueltas. Pero nada, pedal y para arriba. Manillar duro. Y se sube por cualquier lado. ¡Epa! Eso no lo saques. Me la echó. Ahora sí. Esta parte está muy bonita también, ¿eh? Pues me lo Sí, decís sí, que... vamos, o sea, para nosotros ya te dije que es un placer. Hoy vamos con un guía de lujo, ¿no? Ah, bueno, hombre. Aquí, sí. Esta senda está muy chula, ¿eh? Es muy bonita.